En el presente trabajo vamos a abordar los tres pilares de la gramática. Nos vamos a referir a las relaciones, las funciones y las estructuras, específicamente profundizando en los sintagmas y sus tipos, ya sea la subordinación, la coordinación y la interdependencia. Nuestro principal objetivo es lograr que el espectador pueda integrar y comprender los pilares gramaticales. Todo esto en base a algunos ejemplos que vamos a exponer a continuación. A su vez, también esperamos que este trabajo tenga un concepto mucho más cercano y salirnos un poco de lo que muestra continuamente este contexto de pandemia, utilizando papel en la gran mayoría de nuestras explicaciones. Las relaciones sintagmáticas son parte de uno de los tres pilares de la gramática, las relaciones gramaticales, que se dividen en relaciones integrativas, paradigmáticas y sintagmáticas. Las relaciones sintagmáticas son una unidad estructural de uno o un grupo de elementos catalogados de forma lineal, quienes generan oraciones finitas, utilizando sistemas para la construcción de el sintagma, o una palabra o más que deben estar sujetas a un núcleo, una palabra esencial en la oración. A continuación presentaremos el texto que desarrollamos en nuestro trabajo, el cual dice: detrás de aquellos chiquitos y felinos ojos había algo reconocible, algo que mordía silenciosamente e intentaba quedarse con todo lo mío. Y cuando me dijo, la soledad te va matando lentamente, una mezcla de tristeza y de terror se apoderó de todos mis sentidos. No obstante, intenté sonreír y le agradecí con toda la simpatía que me fue posible exteriorizar. Cabe destacar que nosotros utilizamos más que nada la parte de detrás de aquellos chiquitos y felinos ojos había algo irreconocible, y también la parte donde dice una mezcla de tristeza y terror se apoderó de todos mis sentidos, no obstante, y la continuación de esa oración. Bueno, además debemos señalar que este texto fue recopilado de Cuentos de Bebés. Entre las relaciones gramaticales se encuentra la relación sintagmática, que a su vez, dentro de ella, se pueden encontrar tres tipos de relaciones, que llevan por nombre relación por subordinación, coordinación e interdependencia. Ahora procederé a explicar la relación sintagmática de subordinación. En primer lugar, la subordinación hace alusión a las relaciones que existen entre las palabras como tal, desde una perspectiva jerárquica, donde existe una palabra principal o núcleo, la cual tiene mayor jerarquía, y a su vez existe la palabra que expanden el núcleo, las cuales tienen una jerarquía menor. Dicho de otra forma, las palabras que expanden el núcleo serán dependientes del núcleo, debido a su jerarquía. Cabe destacar que gracias a estas relaciones es que se pueden expresar mejor las ideas, ya que al expandir el núcleo se dan más características e información del mismo. Esta relación se representa con una flecha curva, la cual inicia desde la palabra o las palabras que son subordinadas y finaliza apuntando a las palabras subordinantes, o sea, el núcleo. Explicaré dos tipos de subordinaciones: la subordinación por modificación directa y la subordinación por aposición. En primer lugar, la subordinación por modificación directa, tal como dice su nombre, se encarga de modificar directamente al núcleo, usando palabras de distinto significado, agregando más características e información al núcleo. Mientras que la subordinación por aposición repite el núcleo, pero con otras palabras. Esto quiere decir que sigue manteniendo su significado, haciendo posible que una se pueda intercambiar por la otra, suprimiendo una de estas, y que así el conjunto de palabras siga teniendo cohesión. A continuación podrán ver un ejemplo de relación sintagmática de subordinación por modificación directa. Dice: aquellos chiquitos y felinos ojos. Podemos ver que ojos vendría siendo el núcleo, mientras que aquellos chiquitos y felinos vendrían siendo expansores del núcleo. Dentro de las características de la relación subordinada, se destaca que es reductible al núcleo. Esto quiere decir que dentro de una estructura donde existen los expansores y el núcleo, los expansores pueden ser eliminados y la estructura seguirá siendo gramatical. En este caso, si eliminamos chiquitos y felinos, nos quedaríamos con aquellos ojos y el conjunto de palabras seguiría siendo gramatical. A su vez, tal como se muestra, el núcleo puede tener más de una expansión. Otra característica de esta subordinación es que es reproducible. Esto quiere decir que si dentro de una estructura se crean más estructuras, al mismo tiempo se generan más núcleos, por ende se generan más relaciones relacionando estructuras dentro de otras estructuras, como por ejemplo aquellos chiquitos y felinos ojos de verde deslumbrante. Podemos ver cómo al agregar este conjunto de palabras, verde se convierte en el núcleo de deslumbrante, por lo que deslumbrante está relacionado con verde. Sin embargo, todo este conjunto de palabras está relacionado a ojos.
Ahora bien, procederé a explicar la relación sintagmática de subordinación en base a la aposición, con el siguiente ejemplo. Mi gato, Agustín, tiene los ojos chiquitos y felinos. La oración nos da a entender de que Agustín es el nombre del gato. En esta ocasión, tenemos gato como núcleo. A su vez, ojos también es núcleo. Sin embargo, lo que caracteriza a esta subordinación por aposición tiene el mismo significado que el núcleo, solo que con otras palabras, tal como se ve aquí, ya que mi gato tendría el mismo significado que Agustín, ya que Agustín es mi gato. Esto quiere decir que si yo elimino las palabras mi gato y solamente nos quedamos con Agustín, Agustín tiene los ojos chiquitos y felinos. Aún sigo refiriéndome a mi gato Agustín. Lo mismo ocurre a la inversa. Si elimino la palabra Agustín y solamente dejo las palabras mi gato, diría mi gato tiene los ojos chiquitos y felinos. Sigue siendo gramatical, de cualquiera de las dos formas. La coordinación es una de las ramas de las relaciones sintagmáticas, la cual nos señala que no existe dependencia sintáctica entre las oraciones. Esto quiere decir que no es necesario tener una oración para poder ejercer la otra o viceversa. Por lo cual vamos a analizar 3 tipos de coordinación que existen para que se pueda entender de mejor forma a qué vamos con lo denominado dependencia sintáctica. Bueno, a continuación realizaremos el análisis morfosintáctico de las relaciones copulativas, las cuales añaden una oración a la otra, como se puede ver en este ejemplo, pero antes de eso partiremos por reconocer las categorías gramaticales. Detrás es un adverbio, de es una preposición, aquellos es un pronombre, chiquitos corresponde a un adjetivo calificativo, la i viene siendo nuestra conjunción, que es la que nos añade la otra oración, felinos es un adjetivo calificativo y ojos es el núcleo. Bueno, y en este ejemplo podemos ver que sí se cumple, ya que la i funciona como el nexo de ambas oraciones, es decir, esta con esta oración. Bueno, si modificamos la oración de esta manera, nos queda como una oración disyuntiva, ya que en la coordinación disyuntiva se pide que se excluya o incluya un grupo o una palabra. Y eso es lo que se evidencia aquí, porque el ya que quiere decir que puede ser o chiquitos o felinos. Bueno, y para culminar, escogí este ejemplo para poder explicar la coordinación adversativa, ya que el propósito de ella es oponer o restringir una oración de la otra. Y les voy a explicar por qué. En este ejemplo nos dice, una mezcla de tristeza y de terror se apoderó de todos mis sentidos. No obstante, intenté sonreír y le agradecí con toda la simpatía que pude exteriorizar. Acá, donde tenemos una mezcla de terror y tristeza, es una oración triste. Y el no obstante opone esa oración a la siguiente, porque después te dice, intenté sonreír y le agradecí con toda la simpatía. Es decir, pese a todo lo malo que se sintió, igual pudo sonreír y agradecer lo que había exteriorizado, que es como el propósito de la adversativa. Relación por interdependencia. La relación por interdependencia se basa en que las palabras dependen una de las otras. No tienen orden jerárquico, estas son iguales. Para localizar la relación preposicional se debe encontrar la preposición. Una vez encontrada la preposición, la palabra que la acompañe o el conjunto de palabras será el término. Y este conjunto de palabras entero llevará por nombre sintagma preposicional, o sea, por interdependencia. En el siguiente ejemplo estará representado aquellos chiquitos y felinos ojos de verde deslumbrante. Acá podemos ver como de es la preposición y verde es el término. Para representar su relación se utiliza una flecha, la cual tiene 2 puntas, apuntando en las 2 direcciones, refiriéndose a que las dos se necesitan mutuamente, ya que si se eliminase la palabra de y solamente quedase ojos verde deslumbrante, esto sería agramatical, no se entendería. Al mismo tiempo, si se elimina la palabra verde y solamente queda ojos de deslumbrante, también sería agramatical. Ahora bien, las relaciones gramaticales crean un vínculo con los sintagmas, los cuales podemos observar de 2 tipos, los sintagmas endocéntricos y los exocéntricos, donde los sintagmas endocéntricos establecen una relación de subordinación encasillando a los sintagmas nominales, los verbales, los adjetivales y los adverbiales. Este grupo de sintagmas, como bien dice su nombre,
refiere a su característica de encontrar el núcleo dentro de sí, lo cual el núcleo no puede ser eliminado del grupo. Un ejemplo de estos tipos de sintagmas sería, por ejemplo, aquellos chiquitos y felinos ojos, donde ojos vendría siendo el sintagma nominal, ya que su núcleo corresponde a un sustantivo. Los sintagmas endocéntricos se puede diferenciar, ya que no se puede eliminar el núcleo. Por ejemplo, no podríamos decir sacar ojos y decir aquellos chiquitos y felinos. En cambio, si quitáramos chiquitos y felinos, quedaría aquellos ojos, lo cual sería sintagmáticamente correcto. Entonces, ese correspondería al sintagma nominal. Pero, ¿cómo se podría ver en el sintagma verbal? Si ocupamos el ejemplo de mordía silenciosamente, mordía sería el verbo y el núcleo del sintagma, por lo que correspondería al sintagma verbal. Si observamos el ejemplo con aquellos chiquitos, chiquitos corresponde a un adjetivo, lo cual correspondería al núcleo, que derivaría a ser el sintagma adjetival. Por otro lado, también tenemos detrás de aquellos, el cual detrás sería el núcleo y al mismo tiempo correspondería a un adverbio, lo que correspondería a un sintagma adverbial. Por el contrario, los sintagmas sexocéntricos se guiarán mediante la relación de interdependencia, correspondiendo a los sintagmas preposicionales, ya que siempre al encontrarnos con una estructura encabezada por una preposición, esta estructura no tendría núcleo, ya que las preposiciones solo nos sirven para establecer relaciones. Es por eso que, como bien dice su nombre, el núcleo se encontraría afuera. Utilizando el ejemplo anteriormente visto, de vendría siendo la preposición y aquellos chiquitos y felinos ojos vendría siendo el término, ya que preposición más el término correspondería al sintagma preposicional. Pasando a lo que serían las funciones gramaticales, nos encontraremos con lo que son las funciones semánticas y las funciones sintácticas, las cuales ya fueron explicadas con anterioridad. Las funciones semánticas serán explicadas con los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos: Agustín observó en el río Blanco, con sus chiquitos y felinos ojos, algo irreconocible que salía del agua. En primer lugar, Agustín vendría siendo el experimentador, ya que es la entidad que siente y experimenta algo, ya que experimenta ese encuentro irreconocible. Por otra parte, también tenemos el río Blanco, quien vendría a corresponder al origen, ya que en un principio Agustín se encontraba allí y origen es el lugar donde procede ese algo. Luego tenemos a chiquitos y felinos ojos, quien vendría a constituir el instrumento, ya que sus chiquitos y felinos ojos son utilizados para que Agustín observara ese algo irreconocible. Por último, luego tenemos algo irreconocible que vendría siendo el tema, ya que antes estaba en el agua y ahora no, ya que el tema es la entidad que cambia de lugar como consecuencia del determinado proceso. Es por eso que antes estaba en el agua y ahora ya no. Por último, tenemos a agua, que sería la locación, ya que es el elemento o el lugar por el cual se ocupa un determinado proceso, que vendría siendo el estar en el agua y salir del agua. Con respecto a la oración, él corrió hacia la carretera alejándose de su compañero sin nombre, quien ya no se veía tan temeroso. Él vendría a corresponder al agente, ya que es quien realiza la acción de correr. Por otra parte, la carretera vendría siendo el destino o meta, ya que es a donde Agustín se dirige. Así que es por eso que vendría siendo la meta. Por otra parte, y por último, compañero sin nombre vendría siendo el paciente, ya que ya no se ve tan temeroso. Es por eso, como dice ahí, cambia y sufre un cambio de estado. Antes estaba temeroso y ahora ya no. Es por eso que compañero sin nombre es el paciente.
En el pequeño tiempo que nos queda, explicaré la función sintáctica de modificador nominal y el sujeto gramatical. En primer lugar, el modificador nominal, tal como dice su nombre, es el encargado de modificar al sustantivo o al pronombre. La explicación es sencilla, siempre y cuando se haya comprendido el rol de la relación por subordinación, ya que son similares. En este ejemplo, usado anteriormente, podemos ver cómo este núcleo es expandido por las otras estructuras gramaticales, de manera subordinada. Es aquí donde entra en juego la función sintáctica de modificador nominal, ya que nos demuestra qué es lo que está haciendo. Dicho en otras palabras, cuál es el sentido de su existencia, la cual es expandir al núcleo nominal. Todas estas estructuras estarían expandiendo al núcleo. En segundo lugar, y último, está la función sintáctica de sujeto gramatical. Esta función nos da a entender la concordancia entre el sujeto y el verbo, ya que estas dos entidades deben coincidir en número y persona, como por ejemplo, siempre hay que aplicar esta estrategia para no confundirse y designar a otra palabra como sujeto. Deben cambiar la persona o número del verbo y automáticamente ver cuál de las palabras deben cambiar junto con el verbo para que así no pierda el sentido gramatical. Una vez identificando, se puede marcar como sujeto gramatical. Y listo. Aquí lo vamos a poner en práctica. Por ejemplo, en vez de golpea, lo cambiamos a golpean, cambiando la persona del verbo, pasando de singular a plural. Entonces, ahora tenemos que ver las palabras adyacentes y ver si es que estas cambian o no. Por ejemplo, si eliminamos las palabras mi gato y solamente dejamos golpean la ventana, este conjunto de palabras será gramatical, lo que significa que ventana, el sustantivo, no está en concordancia con el verbo. Por otro lado, si ponemos mi gato, esta será gramatical, lo que significa que mi gato tiene que ser cambiado y adaptarse al verbo. Esto quiere decir que también tiene que pasar de singular a plural. Entonces la oración quedaría: mis gatos golpean la ventana, quedando como un conjunto de palabras gramatical e identificando al sujeto y al verbo. Para finalizar, esperamos que se haya cumplido a la perfección el propósito anteriormente expuesto en nuestra introducción. Y a su vez, esperamos haber desarrollado de buena manera los ejemplos y de forma atractiva. También nos gustaría comentar que nos fue grato haber tenido la oportunidad de haber sido los protagonistas de la simulación de clase, ya que de esta forma logramos adquirir nuevas herramientas para nuestro futuro docente.